proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenas, estimados televidentes, es un gusto como siempre poder estar en este canal y como siempre nos damos realmente muchas gracias acá a Román, a la producción, porque dar este lugar para la palabra de Dios es realmente una bendición, creo, para nosotros primeramente y también para quien recibe, ¿no?, este mensaje. Así que si ustedes me permiten, vamos a comenzar con una oración, entregando este tiempo a Dios y también pidiendo la bendición del Señor sobre esta productora y sobre todos nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por este espacio que tú nos brindas también, Señor. Padre, pedimos que tú bendigas, Señor, esta productora que ha abierto las puertas a tu palabra, Señor, y que pueda ver realmente tu poder, Señor, obrando. Y así que estamos agradecidos, Señor, porque tú eres quien nos das todas las cosas y queremos dejar este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, estimado televidente, hoy vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Y bueno, hoy la verdad que estaba ahí, uno escucha, yo trabajo de mecánico, escucho bastante radio, ¿no? Mientras voy trabajando, mientras voy haciendo cosas, uno escucha radio. Y bueno, escucho varios programas. Y bueno, yo hoy justo estaba escuchando uno de los programas y bueno, y a uno, la verdad que hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Hechos 17 que me sentí muy identificado con ese pasaje. O sea, ¿qué dice ese pasaje? Dice que ahí el apóstol Pablo estaba en Atenas, allá en Grecia, en el primer siglo, y bueno, y dice que él, el corazón de él se enardecía, dice, al ver la ciudad entregada a idolatría. Entonces, a mí me pasó algo similar, ¿no? A veces uno escucha en la radio hablando de Umbanda, hablando de cosas, entre comillas, espirituales, o estatua, o estatuilla, y todas esas cosas, ¿no? Todo eso la Biblia le llama idolatría. O sea, son de alguna manera como cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Y la Biblia es muy rotunda en este asunto y dice lo siguiente, en 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios, no hay varios dioses, hay un solo Dios. Y no solo eso, dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros a veces capaz que usted tiene una estampita, capaz que tiene una medallita, capaz que tiene una virgen. Bueno, estimado televidente, eso es idolatría. Y eso no tiene ningún poder. Y es más, no pueden cambiar su condición. No tienen poder para cambiar su condición y mucho menos su destino eterno. Por eso la Biblia es rotunda, dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese solo mediador es Jesucristo. Hombre, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que fue necesario que el Hijo de Dios, Dios mismo, tomara forma de hombre. Dice, fue hecho semejante a nosotros y murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar porque nosotros somos quien merecemos delante de la ley de Dios el juicio. O sea, no porque, como siempre decimos, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo y Él tiene que hacer justicia. Imagínense que alguien entra a su casa y asesina a su esposa o asesina a uno de sus hijos. Entonces va al juzgado y el juzgado dice, no, vamos a alargarlo porque yo soy bueno. O sea, ¿usted cómo quedaría? Quedaría con un dolor, una injusticia arriba. O sea, Dios es justo y nosotros hemos infringido la ley de Dios. Y esa infracción de ley significa la muerte eterna, la separación, el juicio eterno. Y usted tal vez dice, no, yo nunca he pecado, yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer,
tengo una familia, soy trabajador, etcétera, etcétera. Pero eso, como siempre decimos, es visto con nuestro ojo. Si nosotros pasamos un filtro nomás, vamos a ir ahí a Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, y esto es un pequeño filtro, no es que seamos tan exigentes, pero nosotros haciendo este filtro nomás podemos ver los pecadores que somos, porque todo el hombre está, acá dice los 10 mandamientos, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como decía, muchas veces estamos entregados a la idolatría. No solo eso. Por ejemplo, había un gran siervo de Dios que decía, y es que es verdad, ¿no? O sea, el corazón del hombre, el corazón de nosotros, es una fábrica de ídolos. O sea, nosotros todo el tiempo estamos como sacando a Dios del medio y queriendo hacer nuestro propio camino. Entonces, todo el tiempo es una fábrica de ídolos. Entonces, primer mandamiento, ya lo violamos. ¿Cuántas veces hemos tenido dioses ajenos? ¿Cuántas veces hemos tal vez adorado a otra cosa que no es Dios? Segundo, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo, ¿no? Más claro, imposible. Tercero, de acá dice, ¿no? Siguiendo con este mandamiento, dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y ahí sigue, ¿no? Otro mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿No? ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? Y bueno, y después sigue, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirle, estimado televidente, con todo esto? Nosotros necesitamos un Salvador. Y hoy lo que quiero hablar, ahora me fui un poquito en la introducción, pero es la condición del hombre y la obra de Dios. ¿Sí? Ese punto. La condición del hombre y la obra de Dios. Esto que estaba hablando, como decía, ¿no? Yo veo a veces que bueno, falta predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar, tenemos que ir. Y bueno, y la palabra de Dios es poderosa. Dice que ella tiene poder para cambiar a las personas. Tiene poder para... A mí me ha cambiado, o sea, totalmente. Y bueno, sin duda que hay muchísimos más para cambiar. Pero cuando Dios empieza a obrar en la vida de alguien, eso se nota. Y bueno, y vamos a ver esto entonces. Vamos a ver la condición del hombre y la obra de Dios. Hoy nos vamos a basar, a centrar en el texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y lo voy a leer rápidamente y vamos a sacar algunas enseñanzas. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en mí... Bueno, vamos por parte. Primero, ahí del versículo 1 al 3. ¿Qué nos está diciendo? El hombre se encuentra en una condición. Y esa condición le llama a la Biblia muerte espiritual. O sea, ¿qué significa muerte espiritual? Significa que nosotros, o sea, somos ajenos, primero que nada, a las cosas espirituales. Y también la Biblia revela algo que es muy interesante, que dice que ningún hombre por sí mismo se acerca a Dios. Nosotros, nuestro corazón, no queremos a Dios. Es la verdadera. Por eso, ¿qué pasa? Nosotros buscamos ídolos, nosotros buscamos dioses falsos, nosotros buscamos algo. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos a imagen de nosotros. A nosotros nos gusta. ¿Entiende? Nosotros cuando vemos a ver... Yo la verdad que no conozco muy a fondo algunas cosas, pero, por ejemplo, no sé... Cuando hay una fiesta a una virgen, no sé qué, muchas veces hay algarabía, hay cosas que nosotros como que nos gustan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros nos hacemos dioses a nuestra imagen, como que satisfacen lo que nosotros queremos.
Entonces, por eso es que el hombre nunca quiere ir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. No solo verdad, Dios es santo, puro, sin mancha. Y Dios es quien manda. Y nosotros no queremos ese Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos, nosotros queremos nuestros propios deseos. Entonces, por naturaleza, dice la Biblia que nadie quiere a Dios. Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien se acerque a Dios. Por eso es que Dios, en su misericordia, en su amor, en su gracia, Él se acerca al hombre. Y es Dios quien produce, dice, el querer y el hacer, por su Espíritu. Dice que el Espíritu es quien convence de pecado. El Espíritu es el único, se podría decir, la única persona que puede hacer que nosotros de alguna manera se nos sea escorrido el velo, que nosotros podamos ver la verdad. Y esta verdad que nos dice que hay una eternidad, que hay un Dios, que hay un destino que solamente puede ser de alguna manera sellado en esta vida y que después que el perro se murió ya no hay más opciones, ¿no? O sea que usted tiene esta vida para determinar si va a ir al cielo o al infierno, ¿no? Entonces nosotros, claro, también, ¿no?, otra idea de infierno que tenemos, a veces que nos asustan y todo eso, pero una verdad bíblica es el infierno. Y no solo eso, sino que Cristo mismo fue la persona que más habló de la condenación eterna. Entonces, este pasaje que nos dice primeramente la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? La condición del hombre es muerto espiritualmente, es apartado de Dios, en su propio deleite, en sus propias cosas, ¿no? Entonces acá no dice más todavía, hay más información. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste a otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Este también es algo que la Biblia habla una y otra vez. Es que hay un sistema, que nosotros lo podemos apreciar, o sea, hay un sistema en el mundo que siempre nos incita, nos lleva en contra de Dios. ¿Eso saben cuándo empezó? Eso empezó en Babilonia, la Torre de Babel, allá en el inicio, se podría decir, de los tiempos. Bueno, allí fue cuando comenzó a la primera vez a levantarse un sistema, se podría decir, contra Dios. ¿Y quién está siempre detrás de este sistema? Está el enemigo, Satanás. Así lo llama la Biblia, ¿no? El enemigo, Satanás. Diablo, ¿sabe qué significa diablo? Calumniador, quien calumnia. Bueno, entonces hay todo un sistema montado que va contra Dios. Y cada vez se podría decir, a veces se hace como más poderoso, ¿no? Y bueno, la realidad es que hasta que Dios no nos agarre, no nos corra el velo, nosotros vamos como peces en el agua, como peces muertos se podría decir, ¿no? La corriente lo va llevando. La corriente de este mundo va llevando los peces muertos. Pero cuando sucede el milagro, que ese milagro es que nosotros creemos, tenemos fe en Cristo, dice que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahí es cuando nosotros recibimos la vida espiritual. Y ahí es cuando de alguna manera nosotros vamos contra corriente. Y si usted ve la historia del 2000, o sea, hace 2000 años atrás, hacia adelante, hacia hoy, nosotros vemos que siempre el cristiano ha sido perseguido en las sociedades. O sea, son sin número, tal vez millones de cristianos que han sido muertos, asesinados. ¿Por qué? Simplemente por seguir a Dios, ¿no? Porque también lo dice la Biblia, ¿no? Que la luz muchas veces molesta, ¿sí? Cristo decía lo siguiente de sus discípulos, decía, ustedes son la luz del mundo. Dice, y una luz, bueno, podés ponerla debajo de, ¿no?, la luz del cuarto, bueno, podés ponerla abajo de la cama. Vos para que alumbre, ¿dónde tenés que ponerla? Tenés que levantarla, tenés que ponerla arriba. Y así dice lo mismo Cristo, dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces ustedes tienen que alumbrar. ¿Y qué pasa? Cuando la luz alumbra, otra cosa que pasa también, es que nosotros vemos la suciedad. Si por ejemplo usted tiene un desastre en la pieza, ¿no? Imagínese, o la cocina, ¿no? La cocina que muchas veces nos pasa, que a veces comemos de noche, cocinamos y queda para el otro día, ¿no? Entonces, si viene visita, entra a la cocina, usted tiene toda la luz apagada. Fenómeno, está preciosa la cocina, no se ve nada de suciedad. Ahora, ¿qué pasa si vos prendés la luz? Y no solo prendés la luz, ponés una luz de unos lúmenes impresionante, vos ves cada detalle, toda suciedad. Y bueno, y así es la palabra de Dios, y así es el cristiano en la sociedad.
es luz, alumbra. Y por eso es que muchas veces el cristiano molesta, muchas veces el cristiano es perseguido. O sea, ¿por qué? Por ser luz, por seguir a Cristo. Bueno, y ese es el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá este pasaje? ¿Cuál era la condición del hombre o cuál es tu condición? Esa es la pregunta también, ¿no? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás muerto espiritualmente o estás vivo espiritualmente? Si estás muerto espiritualmente, te va llevando la corriente de este mundo. ¿Hacia dónde te va llevando? Sin duda, lejos de Dios, ¿sí? Al destino eterno, a la eternidad, donde ya no habrá vuelta atrás. Y esa otra cosa, la muerte no avisa cuando llega. La muerte no avisa cuando llega. Todas las personas que han muerto, sobre todo las que mueren repentinamente, tenían planes de vida, tenían planes que iban a hacer la semana próxima. De un momento a otro su vida es cortada. Y bueno, ¿quién no ha visto a veces? Yo por lo menos tuve una experiencia, no hace mucho tiempo, de un accidente de tránsito. Fui el primero en llegar en un accidente de tránsito. Y es algo que es bastante choqueante, ¿no? O sea, de un momento a otro la vida se te puede fumar. De un momento a otro. Entonces, la realidad es que tenés vida espiritual o estás muerto espiritualmente. Hay dos, simplemente dos. Y vos podés decir, pero ¿cómo sé yo si soy vivo espiritualmente o muerto espiritualmente? El Señor decía, por su fruto lo conoceréis. ¿Sí? Primero que nada, o sos hijo de Dios o estás condenado. Ahora, ¿cuáles son los frutos de un hijo de Dios? Primero, como hijo de Dios, querés obedecer a tu padre. Como hijo de Dios, tenés que tener contacto con la palabra de Dios. ¿Sí? Realmente Él pone un sentir, como decía hoy, un querer, un hacer en tu corazón, y Él empieza a morar. O sea, el Espíritu Santo mismo empieza a morar en la vida del creyente. ¿Y qué dice este Espíritu? O sea, y esto es impresionante, esto yo lo he vivido y doy testimonio acá. Cosas que antes a mí me parecían totalmente natural hacer, que Dios me decía que está mal. O sea, yo antes de conocer a Dios no tenía problema. Emborracharme, me acuerdo, era muy común, y creo que los jóvenes hoy lo saben mucho, ¿no? Es muy común emborracharse o salir o cosas así. Yo cuando conocí a Dios, empecé a caminar con Dios, yo no puedo hacer eso, no lo puedo, por más que ahora quisiera, me duele el corazón, porque yo sé que eso está mal, es pecado, y yo sé, o sea, Dios vino a mi vida. ¿Entienden? ¿Cómo voy a agarrar nuestro camino? Entonces, eso es una característica. Si sos hijo de Dios, si tenés vida espiritual, tu relación con el pecado cambia. Lo que Dios te dice está mal, está mal. Y eso uno lo asume tanto, o sea que te duele el corazón. Y es el mismo Dios obrando en tu vida. Entonces, o estás muerto espiritualmente o estás vivo. Entonces, ahí nos dice, ¿no? El príncipe, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y eso, otra pregunta. ¿Qué es lo que motiva tu hacer? ¿Qué es lo que te motiva? Decime si no es egoísta. Pensalo un segundo. Lo que vos hacés no es para vos, no es todo para vos, no es egoísmo puro. Vos no querés a Dios en tu vida, no lo querés. Porque eso involucraría dejar ese egoísmo. Eso involucraría dejar el yo tuyo que está puesto en el trono de tu corazón, dejarlo a un lado y poner a Dios. Pero yo te voy a decir algo. Si vos no haces eso en esta vida, te espera castigo eterno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? No qué vas a hacer solamente con tu vida, ¿qué vas a hacer con tu alma? Es lo más importante que tenés. Todo lo demás, así como vino, se va a ir. Todo lo demás va a desaparecer. Y eso nosotros lo vemos. Este micrófono que está acá, este celular que está acá, esta mesa, el auto que está afuera, la casa, eso tarde o temprano va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que permanece? Tu alma. ¿Qué vas a hacer con tu alma? ¿Está viva espiritualmente o está muerta espiritualmente? ¿Está en Dios o está alejada de Dios? Entonces la Biblia nos dice, la condición del hombre es muerto espiritual. Esa es nuestra realidad. Y por eso que necesitamos un Salvador. Por eso es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Por mérito, como veíamos al principio, nadie puede sostenerse frente a la ley de Dios. Todos hemos mentido, todos hemos engañado, todos hemos blasfemado el nombre de Dios. Y sigue la lista. O sea, todos nosotros somos pecadores. ¿Sí? De la punta de acá de la cabeza hasta la punta del pie. Pecadores. Y ese va a ser el juicio. Entonces, ¿qué vas a hacer delante de Dios? Hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la condición del hombre
pecador, muerte espiritual. Ahora, ¿cuál fue la obra de Dios? Porque sí, bueno, estoy condenado, qué lindo, ¿no? Y eso no gusta tampoco, eso no le gusta a nadie, y a mí tampoco me gustaba, que te digan sos un pecador y estás condenado. Pero ahora viene la buena noticia, Dios hizo una obra a nuestro favor. ¿Y cuál fue esa obra? La vamos a leer. Dice, pero Dios, que es, o sea, nosotros estamos muertos espirituales, ¿no? Y acá dice, pero Dios, que es rico, vuelvo a repetir, Efesios capítulo 2, y ahora estamos en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí sigue, ¿no? Bueno, Dios es rico. Yo una pregunta a veces que me hacía, ¿no? Cuando miraba la pasión de Cristo, no sé si alguna vez la vio usted, pero lo desarman a palo a Cristo, pero no, en un tormento tremendo. Entonces cuando uno cree en Cristo, o sea, ve más allá, ¿no? O sea, Cristo no solo experimentó la muerte física, que fue dolorosa, fue brutal, sino que Él experimentó la muerte espiritual para que nosotros tengamos vida. ¿Qué quiere decir esto? Significa lo siguiente: el Hijo de Dios, eterno Dios, estaba eternamente con el Padre, la famosa Trinidad, ¿no? Los tres son uno. Entonces, estaban ahí juntos, unidos, la Trinidad. Entonces, el plan de Dios es mandar a su Hijo, el más amado que Él tenía. El Hijo de Dios se revistió de humanidad. ¿Para qué? Para tomar el lugar del hombre condenado. Entonces, y el juicio de Dios está sobre el hombre. El juicio de Dios está sobre el hombre. Entonces, Cristo toma forma de hombre. Y en la cruz, Cristo carga con todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Él la carga. Y ese juicio de Dios que me merezco yo, que se merecen todos, ese juicio de Dios que está sobre nosotros, Dios de alguna manera lo ejerció, lo castigó a Cristo. Entonces todo el castigo, la ira de Dios cayó sobre Él. Y ahí Él experimentó la muerte espiritual. ¿Qué fue la muerte espiritual? De alguna manera fue arrancado, se podría decir, ¿sí? De su propio Padre. El Padre dice que le dio la espalda. Es un misterio. O sea, si usted puede entenderlo a eso, explíquemelo. Le dio la espalda. Y cuando Dios Padre da la espalda a Dios Hijo, ahí se encuentra ¿con quién? Con nosotros, pecadores, a quien nosotros antes no le habíamos dado la espalda. Entonces, la obra de Dios fue esta. Y esta es la buena noticia, estimado televidente. Esta es la buena noticia. ¿Sos un pecador? Sin duda que sí. ¿Soy un pecador? Sin duda que sí. ¿Estoy muerto espiritualmente? Él lo estaba. ¿Usted está muerto espiritualmente? Yo no lo sé. Pero Dios mandó a Cristo, mandó a su Hijo, mandó al Salvador, para que por su muerte nosotros tengamos vida. Entonces, si usted cree este mensaje sencillo, que creo que lo puede entender un niño, usted es salvo. Todo el castigo que usted se merecía ya fue cargado sobre Cristo. Entonces, la condición del hombre, muerte espiritual. La obra de Dios es vida. ¿Sí? Muerte espiritual, obra de Dios, vida. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted ha entendido este mensaje, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. No lo deje para mañana. Mañana puede ser tarde. Nosotros no tenemos un minuto comprado en esta vida. No sabemos qué puede pasar. Entonces, le vuelvo a repetir, hoy está delante de usted los dos caminos, la muerte o la vida. ¿Qué va a hacer usted? Si usted ha entendido este mensaje, decida y decida por Cristo. Yo no tengo más que decir, solamente despedirme y bueno, que Dios bendiga, ¿no? Que Dios bendiga esta ciudad, que Dios bendiga este lugar, estas productoras, o sea, que Dios bendiga, ¿no? Este pueblo. A mí realmente se me ponen los pelos de punta cuando veo idolatría, cuando veo que la sociedad se va perdiendo, porque Dios nos ha mandado a brillar a nosotros los cristianos, ¿no? A sus hijos. Y bueno, quedamos despedidos, como siempre, bueno, un gusto y bueno, que Dios nos bendiga realmente. Hasta luego. Ir por la calle sin banda sonora, sentir la lluvia que solo nos moja, pero nada más, nada más.
salir de cine, de vuelta al mundo, o el día después del mundial de fútbol, pero nada más, pero nada más. Oh, porque es más linda la fotografía, porque nos conmueve más la poesía que la realidad, la realidad. Porque toca hallarle más patas al gato, porque el bungee jumping nos atrae tanto. ¿Qué pasó en verdad? Dime qué pasó en verdad, que había en el árbol de aquel paraíso, que solo un mordisco, mira lo que hizo. ¿De dónde este miedo al rayo de luz? ¿De dónde este hielo sobre el mar azul? Que tenía en mente la astuta serpiente que estaba escondiendo entre diente y diente cuando nos mintió. Nos mintió. Porque Adán y Eva ya no están desnudos, porque no pasea Dios en los arbustos, que se nos perdió, porque sí se nos perdió. El gordito en Norcorea continúa con sus pruebas, y aunque el mundo se le ríe, suena el río, piedras lleva. Yo no soy intolerante, pero sí te digo que toda vida humana vino de un hombre y una mujer. El calendario maya parece que falla, y la isla de basura se ve desde la luna. Mi amor, que en tu colegio hoy no haya tiroteo, me da un poco de miedo que salgas a recreo. Quiero